Hablamos de salud en Directo América de France 24 y ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz mañana de martes. Vamos a recuperar un hito en la historia de la ciencia porque por supuesto vale la pena resaltarlo en nuestro espacio de salud. Porque por primera vez se logró secuenciar el genoma humano de una manera completa, Mar. Así es, Raúl. Muy buenos días. Es una noticia que dimos el viernes, pero que vamos a recuperar ahora porque podremos desarrollarla más después con una de las autoras del estudio. Hagamos un resumen rápido. El genoma es la secuencia total del material genético de los humanos. Es como una especie de libro de instrucciones del cual ahora tenemos el índice. Hasta ahora se tenía el 92% de este genoma. Se terminó de secuenciar el 8% que faltaba. En ese 8% que faltaba se han encontrado aproximadamente unos 100 genes codificantes. Eso significa que son genes que producen una proteína y que la proteína es el lenguaje que entiende el cuerpo para luego desarrollar una función o una característica. También se encontraron 2.000 genes que deberán estudiarse con más detalle para saber si cumplen alguna función y si es así, cuál es. Y también 2 millones aproximadamente de variantes genéticas que hasta ahora se desconocían, es decir, 2 millones de lugares en esta secuencia genética donde el genoma puede variar de persona a persona. ¿Por qué tan relevante ese descubrimiento, Mar? Ahora lo profundizaremos más, como decíamos, pero básicamente el genoma es una especie de enciclopedia gigante que describe cómo somos, cómo funcionamos. Entonces, para empezar, resulta abrir la puerta a entender mejor esa enciclopedia o ese libro de instrucciones, ¿no? Además, también, pues, los lugares donde faltaba más información son los lugares del cromosoma llamados telómeros y centrómeros, y esos lugares están relacionados con algunos procesos sobre los cuales ahora mismo hay muchos interrogantes. Por ejemplo, el envejecimiento, el cáncer, malformaciones congénitas. Además, era una de las hormas del zapato que había en la ciencia, porque desde 1990 se está intentando secuenciar este genoma. Desde inicios de los 2000 nos habíamos quedado en ese 92%. Entonces, pues claro, era una incógnita que seguía flotando ahí. Y además, pues es que secuenciar el genoma es un trabajo muy, muy difícil. Para que nos hagamos una idea, vamos a hacer un breve ABC de qué es este genoma. Tenemos como este cromosoma, tenemos 23 pares. Hay 46 cromosomas así que se agrupan en 23 pares. Estos cromosomas están formados por unas proteínas que le dan estructura y luego por un hilo larguísimo de ADN de codificación genética, que ese hilo es esa doble hélice que tenemos pues en nuestra cabeza cuando pensamos en el ADN. En este hilo hay una secuencia de moléculas, hay 4 A, G, C y T, que se emparejan con el del frente, haciendo esa escalera que tenemos, como decíamos, en la imagen mental de lo que es el ADN, y determinadas combinaciones de esas moléculas hacen los genes, ¿no? Para hacernos una idea, hay 3.055 millones de pares de letras. Si las describiéramos todas seguidas, tendríamos suficiente información para llenar el equivalente a 4.000 copias del Quijote de la Mancha. Dios mío, Mar. Bueno, eso lo vamos entonces a seguir profundizando con nuestra segunda invitada del día. Y como lo estábamos conversando con Mar Romero Sala, pues vamos a hablar con una de las coautoras de este estudio del genoma humano. Ella es Daniela Soto, estudiante de doctorado de 5º año en la Universidad de California, bajo la supervisión de la doctora Megan Dennis. Gracias, Daniela, por estar con nosotros en este espacio de salud de Directo América, Mar. Muy buenos días, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Quería recalcar que es de la Universidad de California, Davis. Exactamente, sí, ahí se me olvidó ese datico, Mar, gracias por complementarlo. Pues Daniela, un gusto tenerla con nosotros en Directo América, como ya se lo decía, y le quiero preguntar entonces, para tener una idea general, ¿cuál es la importancia de haber completado esta secuencia del genoma humano? Sí, muchas gracias por tenerme aquí por entrevistarme en su programa. Este es un hito histórico para la ciencia. Nos demoramos desde del proyecto del genoma humano en el 2001, nos demoramos 20 años en poder finalizar completamente la secuencia del genoma humano. Y ese 8% que mencionaba Mar, que no conocíamos, ahora por fin se abre a la ciencia, a la comunidad científica, para poder estudiar cuál es su rol biológico, celular, pero también su impacto en lo que es la evolución humana y la salud. Quería preguntarle por qué había sido tan difícil hasta ahora encontrar ese 8%, ¿no? ¿Qué características tienen esas partes que ahora se ha rellenado de información para que tardáramos tantos años en entender qué se escondía ahí? Sí, efectivamente, estas partes fueron muy difíciles de secuenciar porque son las partes más complejas del genoma, en el sentido de que
contienen muchas secuencias repetidas, como mencionaba Mar, los centrómeros, los telómeros y otras partes además de esas. Y estas secuencias repetidas son muy difíciles de ensamblar o de reconstruir porque sucede lo mismo que pasa como cuando uno está armando un puzzle. Cuando uno tiene un puzzle, tiene partes en donde hay muchos colores distintos, objetos diferentes, y eso hace que sea más fácil poder reconstruir la imagen original. Pero estas partes que faltaban son el equivalente al cielo, donde están las nubes, los patrones repetidos, que cuesta mucho poder reconstruir cuál era la imagen original del puzzle y en el caso de esta investigación reconstruir la secuencia original del genoma. Y lo pudieron completar finalmente, Daniela, pero cuando hablamos de esa secuencia del ADN, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Cómo es el proceso de leer todo este genoma humano? Sí, el ADN se compone principalmente de estas 4 moléculas representadas en las letras A, T, C y G. Dependiendo del orden en que estas letras se encuentren, pueden codificar para distintos tipos de rasgos humanos. Entonces, el proceso de secuenciación que llamamos significa determinar exactamente el orden de estas secuencias para poder predecir cuál es el rasgo por el que codifican. El proceso de lectura, sin embargo, es un proceso complejo. Lo ideal sería tomar el DNA y el ADN y poder leerlo de principio a fin sin problemas, pero esa tecnología no existe. Entonces lo que los científicos hacemos es tomar el ADN, o sea, el conjunto de estas letras ATCG, y cortarlas en pequeños pedacitos y leerlas en máquinas que son capaces de procesarlas a pequeños pedazos, en pequeñas piezas. Y luego viene el proceso de reconstrucción que se hace de manera computacional completamente. Algunas de estas zonas que estábamos diciendo que quedaban todavía sin leer, en un momento se habían llegado a denominar como ADN basura, ¿no? Esto parece que puede cambiar nuestra percepción de que realmente fuera ADN que no servía para nada, ¿o qué hemos aprendido respecto a esta calificación casi despectiva de esas pobres partes de ADN? Sí, es cierto, esa idea del ADN basura que se estableció décadas atrás, de alguna manera quedó en el inconsciente colectivo, pero esa idea se ha ido contrarrestando, básicamente se ha encontrado que no es verdad, y en las últimas décadas y con este avance ya finalmente vamos a poder establecer completamente el rol que juegan, pero sí sabemos que todas estas zonas son fundamentales en términos de la estructura del ADN. Y esta estructura es fundamental en distintos procesos celulares, como los procesos de reproducción celular, que están asociados, como Mar mencionaba, al cáncer o a otros tipos de enfermedades de origen genético. Entonces, definitivamente esa idea con este hito queda atrás y vamos a poder realmente entender cuál es su rol. Sí, Daniela, y precisamente ahí quería llegar, porque ¿cuáles son entonces los aportes a la comunidad científica de nuestra salud de haber completado finalmente este genoma? ¿Podemos entender mejor varias enfermedades e incluso encontrar curas a ellas teniendo completado ya este genoma? Sí, este genoma es, además de un hito histórico, es una herramienta para la comunidad científica. Se usa, este genoma completo se va a utilizar como un punto de referencia para poder contrarrestar las variantes genéticas en la población humana y a partir de eso establecer cuál es su rol en la evolución y la salud. Entonces, si bien este es un hito, también es una herramienta que la comunidad científica ahora va a utilizar. Y eso es algo que el consorcio Telómero a Telómero trabajamos muy arduamente para generar muchos recursos para la comunidad científica, que ahora va a poder por fin responder cuál es el rol del genoma completo en los rasgos humanos y las enfermedades. Claro, para dar un poco de contexto también, este genoma que se ha secuenciado es solo uno que se usa como marco de referencia luego para todas estas investigaciones. Queríamos preguntarle si podía explicar por qué solo un genoma sirve de referencia para tanta información y si deberíamos ahora secuenciar nuevos genomas o realmente no es una información hacer esta secuenciación completa, que es tanto trabajo, no vale la pena en verdad. Ese es un excelente punto y eso es
La razón por la que utilizamos solo un genoma es un tema técnico. Nos costó 20 años secuenciar un genoma completo. Lo ideal es tener genomas completos de muchas personas, y eso es lo que nos daría la mayor cantidad de información. Y en ese sentido, este hito científico también generó, a través del consorcio telómero-telómero, se generaron muchos recursos, expertise y software necesario para poder procesar el genoma humano. Y a partir de este hito, el objetivo es secuenciar cientos de personas, y eso ya está en el proceso, y en los próximos años vamos a poder ver esos avances científicos. Así es, Daniela, y hablando de avances científicos y de científicos, le quería preguntar cómo fue el proceso de trabajar con un centenar de científicos de muchas partes del mundo, y además, ¿qué se siente usted, cómo se sintió, mejor dicho, usted como latinoamericana, de haber sido parte de todo esto, de ser parte de esta historia, y pues nada menos que ya terminar de completar el genoma humano? Sí, el proceso fue un proceso muy reconfortante. El consorcio telómero-telómero está conformado por cientos de científicos que trabajaron muy arduamente durante la pandemia de manera completamente remota, coordinándonos a través de Slack y Zoom, y con el objetivo conjunto de poder lograr este hito científico. Y sí, como latina me sentía muy honrada porque cuando empecé a estudiar biología estaba el proyecto del genoma humano que se veía como algo tan lejano, y ahora logré ser parte de este maravilloso hito para la ciencia, y espero que en el futuro más latinos y más hispanos se puedan sumar a este tipo de consorcios. Así es, abrir puertas para todos los que vendrán detrás también. Como decíamos, apenas empezamos a tener este mapa completo o este índice. Podemos buscar muchísimas comparaciones poéticas para hablar de este momento, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene ahora que tenemos este 100% de genoma secuenciado? El siguiente paso es que la comunidad científica tome este genoma, y cada uno, a través de sus diferentes experiencias y conocimientos, pueda responder cómo este genoma en su totalidad puede impactar distintas enfermedades o distintos rasgos. La ciencia es un trabajo colaborativo de miles de millones de personas trabajando a lo largo del mundo para poder responder cuál es la función del genoma. Y en ese sentido, ahora lo que viene es que la comunidad incorpore este nuevo genoma para responder distintas preguntas científicas. Y además se vienen nuevos avances revolucionarios en términos de tener nuevos genomas, como les mencionaba, completos, quizás cientos en los próximos años, que también nos van a proporcionar mucha más información sobre la biología celular, el genoma, la evolución y la salud. Pues muchísimas gracias por toda esta información. La verdad es que para nosotros es un honor también poder contar con autores de los propios estudios de los que hablamos aquí cada día para entender mejor las implicaciones que tienen todos estos avances científicos. Así es, Daniela. Gracias una vez más por estar con nosotros en Directo América de France 24. Como lo dijo Mar, para nosotros ha sido y es siempre un honor tener a personas como usted, además que nos orgullece tenerlos y pues que trabajen para el bien de la humanidad y para evolucionar en nuestra salud. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Estábamos conversando entonces, Mar, como ya lo vieron todos nuestros televidentes, con Daniela Soto, coautora del estudio del genoma humano, estudiante de doctorado de 5º año en la Universidad de California, Davis, bajo la supervisión de la doctora Megan Dennis. Nosotros continuamos, esto es Directo América, quédese con nosotros.